Hola, mi nombre es Daniel Fernández y hoy vengo a hablar sobre el DIH, que es sencillamente el Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario? El Derecho Internacional Humanitario, DIH, es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participaron en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. El DIH es parte internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados denominados tratados o convenios, por el derecho constitucionario de internacional que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una parte importante, por distinta del DIH que figura en la Carta de las Naciones Unidas, donde proviene el derecho. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y las religiones y la guerra. Siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces los estados han aceptado un conjunto de normas basadas en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al derecho del DIH. Actualmente este se puede considerar como un derecho verdaderamente universal, donde se encuentra el derecho internacional humanitario. El derecho se encuentra sencillamente contenido en 4 convenios de Ginebra en 1949, en los que son parte casi todos los estados. Esos convenios se completaron con otros 2 tratados. Los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Asimismo, otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y técnicas militares que no protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son prácticamente la Convención de Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus protocolos. La Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas y el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la participación de los niños en conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho constitucionario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El DH solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensión internas ni disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se descadena un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El DH distingue entre conflicto armado internacional y el conflicto armado sin carácter internacional, en que los conflictos armados internos se enfrentan como mínimo en 2 estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y el protocolo adicional. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan el territorio de sí mismo Estado, las Fuerzas Armadas regulares, grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común al cuarto Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional 2. Lo importante es hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los humanos, aunque algunas de sus normas son similares. A estas 2 ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del DH, aplicable un tiempo de paz y muchas de sus posiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. El DIH cubre 2 ámbitos: la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades, o una serie de restricciones de los
medios de guerra, especialmente las armas y los métodos de guerra como son ciertas. Muchas gracias.